Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos nuevamente a tu canal Aprende con Gibson. El día de hoy vamos a conversar y vamos a trabajar para descubrir qué son las adaptaciones curriculares. Así que vamos a ello. Bueno, muchísimas gracias por quedarte en este video y sí, como lo escuchaste, vamos a definir qué son las adaptaciones curriculares y bueno, vamos a aclarar que en realidad la expresión más precisa para esto son adaptaciones curriculares individualizadas significativas, conocidas por las siglas ACI. Sin embargo, en el contexto de la escuela se abrevian con el término adaptaciones curriculares para evitar toda esta complejidad de términos e ir directamente al punto. En realidad se trata de una adecuación del currículum oficial, es decir, del temario de enseñanza común para todos los estudiantes, a las necesidades especiales, las cuales se tienen que adaptar a cada necesidad de los estudiantes e individuales de cada uno de ellos. Su propio nombre, como así lo indica, tres características las define, es decir, en las adaptaciones curriculares podemos encontrar tres vertientes importantes, las cuales vamos a nombrar y a definir a continuación. En primer lugar, encontramos la adaptación del currículum. El currículum, como sabes, es el programa de estudios, ¿de acuerdo? Este currículum se concreta en las programaciones que se realizan durante todo el año escolar. El mismo se compone, por supuesto, de unos elementos que se pueden modificar de manera significativa. Por ejemplo, los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, todo esto dentro de una rúbrica de evaluación. Ahora bien, las adaptaciones curriculares son una adecuación de esos elementos del currículum, adaptándose a las necesidades especiales de un alumno o varios estudiantes en concreto. Esta adecuación consiste en suprimir algunos elementos, como por ejemplo, algunos objetivos, otros contenidos, criterios de evaluación diferentes o eliminar alguno de ellos o estándares de aprendizaje evaluables. Puede sustituir o incluso añadir algún elemento que no se encuentra presente en el currículum oficial, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la adaptación curricular de un niño con necesidades especiales que cursa, en este caso, 5º grado de primaria, puede consistir en sustituir estándares de aprendizaje evaluables de este curso en específico por otros de 3er curso de primaria. Otro ejemplo puede ser que un niño con discapacidad visual se le añade como objetivo el aprendizaje del lenguaje braille. Debe ser adaptado según la condición y como ya viste, es importante que puedas también utilizar contenido u objetivos de otros niveles para adaptar al joven que está cursando este grado en específico. La segunda adaptación curricular se denomina la adaptación individualizada y por supuesto es la segunda característica en que las adaptaciones curriculares significativas son individualizadas porque se diseñan de forma individual, valga la redundancia, para las necesidades especiales de este estudiante en concreto. ¿De acuerdo? Ahí se pueden adaptar dependiendo de las condiciones, el nivel cognitivo del estudiante, la discapacidad visual, motora, entre otros factores. ¿De acuerdo? La tercera característica de estas es que son significativas o aquellas que son significativas. Las adaptaciones individualizadas son significativas porque suponen una modificación sustancial de elementos obligatorios o prescriptivos del currículum oficial, como son los objetivos, contenidos, criterios de evaluación o estándares de aprendizaje evaluables, ¿de acuerdo? Ahora, ya estuvimos hablando de aquellas adaptaciones curriculares significativas, pero también existen las no significativas. A veces se habla de ellas. En realidad no son tales adaptaciones porque pueden afectar a aspectos no prescriptivos. Se adapta la metodología, los procedimientos de evaluación o simplemente se exigen mínimos
en contenido, criterios de evaluación o estándares de aprendizaje evaluables, ¿de acuerdo? Ahora bien, pero tienes que tener en cuenta que finalmente el currículum oficial que se exige no se modifica en las no significativas, ¿de acuerdo? También existen las adaptaciones de acceso. Existen estas llamadas adaptaciones de acceso al currículum. En teoría no son propiamente adaptaciones curriculares. Tienen en común que solo se proporciona en caso de necesidades específicas y lo único que hacen es adaptar ciertos aspectos para que el estudiante pueda acceder a este currículum oficial. Dichas adaptaciones están pensadas para niños que presentan determinados déficits que requieren, por ejemplo, material adaptado o determinados recursos específicos para acceder a dicho currículum. Sistema, por ejemplo, un sistema alternativo de comunicación, un mobiliario adaptado al joven o supresión de barreras arquitectónicas como rampas, el cambiar los salones de posición en vez de un piso superior, bajarlo, porque tenemos estudiantes con dificultad de movilidad, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cuáles de nuestros niños pueden tener adaptaciones curriculares? ¿Ok? Solo estas adecuaciones, de acuerdo, significativas, solo están previstas en niños con necesidades educativas especiales o lo que conocemos como los NEE. Estos niños deben tener un informe de evaluación psicopedagógica y un dictamen de escolarización, donde se establece, por supuesto, no solo la necesidad de realizar adaptaciones curriculares, sino también las características que debe tener, en qué asignaturas y en qué aspectos específicos, ¿de acuerdo? Al ser una modificación del currículum oficial, solo este alumno puede tener este tipo de adaptaciones. De hecho, en muchas comunidades autónomas es necesario, además, una aprobación por parte de la administración educativa de esta adaptación. Ahora bien, te estarás preguntando, ¿podemos hacer adaptaciones curriculares en todas las asignaturas? Pues, un alumno puede tener adaptaciones curriculares en 2, 3 o todas las asignaturas, dependerá de sus propias necesidades educativas especiales. En algunas de ellas suele ocurrir que no requiere de este tipo de medidas, por lo cual es importante la comunicación constante con el psicopedagógico para ir midiendo en cuáles sí y en cuáles no. Ahora, ¿cuánto tiempo dura una adaptación curricular? Pues bien, antes de la reforma, algunas reformas que se han hecho en leyes educativas, las adaptaciones curriculares se realizaban anteriormente por un ciclo, es decir, 2 cursos. Actualmente, con la desaparición de los ciclos, se supone que las adaptaciones se realizan por nivel. Por tanto, cada curso escolar. Aunque no se ha regulado todavía en la legislación educativa de algunos países, este aspecto, al menos en las comunidades autónomas que conozco, pues sí se está implementando, en donde la apertura a los colegios, tanto públicos como privados, exige y obliga a que acepten a cualquier joven sin importar su condición educativa o necesidad especial. Ahora bien, como experiencia personal, yo estoy utilizando dentro del salón de clase los 2 tipos de adaptación curricular, es decir, las significativas y las no significativas. En el caso de las significativas, donde se adapta específicamente el currículum, allí, obviamente, transformando, cambiando, quitando, añadiendo objetivos de aprendizaje, por supuesto, en la práctica es un sistema mucho más complejo de lograr. Pero al trabajar con ellos puedes ir avanzando y al final del año escolar o del periodo puedes ir añadiendo otros términos para adaptarlo a este estudiante. También utilizo las adecuaciones no significativas, es decir, a la hora de evaluar un contenido a través de una rúbrica o un examen escrito, le preparo el mismo examen. Lo único que hago es eliminar la cantidad de preguntas, tratando de quitar aquellas que puedan tener un poco más de complejidad para ellos y que le puede hacer un poco más difícil de lograr. También, si se trata de un texto de algunos 3 párrafos de longitud, para este estudiante lo podré cortar a 2 o inclusive hasta 1, dejando las mismas preguntas, adaptándola a este texto que he dejado. Es decir, yo puedo adaptar a ambas formas, dependiendo del estudiante, la condición y cuál ha sido el avance de este estudiante.
Finalmente, es necesario, es muy importante que puedas incluir las adaptaciones curriculares si en todo caso dentro de tu salón de clase tienes la presencia de uno de estos chicos que presenta alguna necesidad escolar especial o educativa especial. Es necesario para que ellos se sientan integrados dentro de su formación y por supuesto como uno más de nuestros estudiantes. Mi querido amigo, si este video fue de tu agrado, como siempre, ya sabes, suscríbete a este canal, déjame saber qué te parece, utiliza las adaptaciones curriculares, házmelo saber en la cajita de comentarios. Y como siempre, mi nombre es Gibson Marval, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, amigos.